Lozano y hoy te voy a enseñar a hacer mayonesa vegana con y sin aceite. Mayonesa vegana con aceite. Estos son los ingredientes para hacer 2 tazas aproximadamente. Los dejo en la descripción del video. En una licuadora coloca 1 taza de leche de soya o leche vegetal de tu preferencia, 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de jugo de limón o sidra de manzana, 1 cucharada de sal de tu preferencia, 1 cucharada del endulzante de tu preferencia, puede ser de agave, stevia, azúcar, etc. Comienza a licuar a velocidad media. Mientras la licuadora sigue en movimiento, agrega poco a poco en un chorrito pequeño la taza de aceite hasta que se haga espesa la mezcla. Esto puede tomar alrededor de 3 minutos. Ojo, si tienes una procesadora como la que muestro en el video, para evitar salpicaduras, puedes utilizar un popote o pajilla y una tela alrededor. Sujeta muy bien y ten especial cuidado en que el popote no quede muy adentro de la procesadora para evitar accidentes. Vacía en un contenedor. Coloca una tapa y guarda en el refrigerador, en donde va a espesar más. La caducidad de esta mayonesa es de aproximadamente 1 mes, pero verifica siempre antes de comer que tenga buen olor y se vea bien. Mayonesa vegana sin aceite. Estos son los ingredientes para hacer 2 tazas aproximadamente. Los dejo en la descripción del video. Pon a remojar durante la noche media taza de nueces de la India o cacahuates. Una vez que la media taza de cacahuates esté remojada, cuela el agua y coloca en una licuadora. Agrega media taza de agua. 340 gramos de tofu regular o firme, preferentemente para que adquiera la consistencia suave de mayonesa. Agrega 2 cucharadas de jugo de limón o sidra de manzana, 2 cucharadas de mostaza, 1 cucharadita de miel de agave o endulzante de tu preferencia, 1 cucharadita de sal. Licúa hasta que se ponga cremosa la mezcla. Coloca en un contenedor, tapa y guarda en el refrigerador. La fecha de caducidad de esta mayonesa es también de aproximadamente 1 mes después de hecha, pero verifica siempre antes de comer que tenga buen olor y se vea bien. Y aquí tenemos la mayonesa vegana con aceite. Pueden ver la consistencia. Esta sí está un poquito más líquida. Si la quieren hacer más espesa, le pueden poner más aceite. También es libre de colesterol, en comparación de las mayonesas comerciales que tienen productos de origen animal. Esta sí sabe igualito que la mayonesa. Si se las ponen y no les dicen, ni cuenta se dan. Y aquí tenemos nuestra mayonesa sin aceite. Como pueden ver, la consistencia está súper bien, está espesita. Sí está un poquito más grumosa porque tiene cacahuates, pero es una excelente alternativa sin colesterol, sin aceites y alta en proteínas. De sabor está muy buena. Obviamente sabe un poco más diferente que la mayonesa comercial o tradicional porque utilicé los cacahuates. Sobre todo, depende del tipo de semilla que usen, va a agarrar un diferente sabor. Está muy buena y creo que quedaría perfecta con un sándwich vegano, una hamburguesa vegana, etc. Muy rica, recomendable. Soy Paola Lozano, Namaste.